Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes de darte la bienvenida a este video, me gustaría darte una pequeña advertencia de qué platicamos hoy. Hoy platicamos al respecto de cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas al respecto de toda esta problemática con la ley 5272. También le dimos un poquito de contexto de dónde viene esta ley, desde cuándo y por qué salió a vigor hasta ahorita. Y también platicamos acerca de que si en serio existe una relación directa entre la incapacidad de la gente para opinar al respecto de este tema y su religión o no existe. Y ahora sí, ya viste en el título quién era la invitada especial de este programa. Mireia es una persona a la que admiro bastante y tiene el premio a liderazgo nacional de la juventud en el ámbito científico. Este premio se lo otorgaron el año pasado, en 2021. Es bastante informada, bastante pilas, tiene un historial académico impresionante, tiene pensum cerrado en ingeniería, pero la verdadera razón por la que la invité a este programa es porque con esta turbulencia que se vivió en redes sociales al respecto de la ley acerca de la 5272, me llamó mucho la atención unas declaraciones que ella hizo a través de un post en Facebook, y por eso le dije, mira, ¿te gustaría platicar al respecto? Sí, no, yo tengo muchas dudas, tú tenés mucha información y mucha preparación, y por eso en esta oportunidad tenemos a Mireia Jolomná con nosotros. Mireia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Mucho gusto. Mucho gusto. Ahora sí, que mucho gusto. Ya después de bastante tiempo de venir organizando esta plática, al fin se va a dar. He visto opiniones de todo tipo en redes. Me he privado a comentar al respecto. Antes quiero informarme un poco más. Y he visto en tu perfil, más que todo, y publicaste casi un artículo que me pareció muy interesante. Y eso dijo, ok, voy a invitar a Mireia a platicar al respecto. Entonces, contame. Primero, yo soy el más ignorante de todos nosotros en este momento y me gustaría saber un poco más al respecto. ¿Qué está pasando con esta ley? Bueno, el 8 de marzo se conmemora todos los años el Día Internacional de la Mujer. A raíz de eso, nosotros estábamos en actividades, digo yo nosotros porque formamos parte de un consejo, el Consejo Nacional de Líderes por Guatemala, con Aligua. Estábamos en un live entrevistando a grandes mujeres de toda Guatemala. Y resulta que al finalizar empieza el Congreso a transmitir en vivo y fue sorpresa para todos porque fue en la tarde-noche y todos que sí, que el Congreso, que se está aprobando una ley y todo esto. Una ley que no tenía revuelo, sino que específicamente en ese día. Al parecer, una noche antes habían dicho algunos que esa ley se iba a tomar en cuenta para el pleno en el Congreso, que se iba a discutir y todo, pero no se sabía nada. Más eran la parte de la gasolina, la parte del gas propano y otras cosas, ¿verdad? Que lo que sí en verdad se estaba discutiendo. Y resulta que en el pleno del Congreso, pues viene esa ley y empiezan a platicar y que si se iba a votar y todo. Y se hizo un revuelo como a las 8 tal vez, 8 o 9 de la noche. Ya resulta ser que ya estaba aprobada con aproximadamente 101 votos. Entonces fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala. Y esta ley es la ley 5272, la que le dicen la ley de la protección a la vida y a la familia. Pero según viendo antecedentes, investigando un poco, porque pues como comento, no soy abogada, pero sí soy ciudadana y una ciudadana se informa, ¿verdad? Una ciudadana participa, se informa, no es un solo habitante, ¿verdad? Porque esa es la Ujú. diferencia. Un habitante solo va contra las corrientes y todo, y un ciudadano es el que en verdad se informa. Entonces, investigando un poco esta ley, por primera vez fue presentada en abril del 2017 por un grupo de parlamentarios. Entonces, se tenía esta ley, pero la tenían prácticamente engavetada, porque en ese Ok. momento, pues hubo un revuelo también, no mayor a este, pero impidieron, ¿verdad? Por el gobierno en el que estaba también, impidieron esa ley. Y pues resulta que ahora esta ley sí fue aprobada, casi que 4 más o menos de años después. Y pues eso fue lo que causó mayor revuelo entre todo. Pero esta ley trae dos cuestiones, que es la pena del aborto, la pena por abortar, y Ujú. también cesa en lo que es toda la parte de diversidad sexual, la diversidad de género, ¿verdad? Entonces, estas dos partes son las que ahorita están trayendo como una disputa a la población.
que si yo apruebo, que si no apruebo, que resulta que un grupo anterior, años anteriores, habían recolectado 29,000 firmas. No sé si fue firmas, no sé si fueron firmas físicas o firmas electrónicas, pero con eso fue que se llegó al Congreso esta ley. Y ahora, ya llevábamos ayer, si no estoy mal, ayer 10, ¿sí? 10 de marzo. Encontré el link, me pasaron el link para firmar la petición de que no se aprobara porque Ujú. todavía no ha sido publicada en el Diario de Centroamérica. Entonces está como que ya en un paso, ya fue aprobada por el Congreso, pero no totalmente, ¿verdad? Entonces solo entré al link y vi que llevaba casi como 36,000 Guau. firmas. Y querían llegar a las 50,000 para que ya tuviera un mejor realce, un mejor alcance. Y resulta que ayer el presidente da un mensaje, ¿verdad?, a la nación y dice que esa ley va contra la Constitución Política de la República de Guatemala, va Ok. contra todo, contra también, recordemos que antes de la Constitución también debemos de ver las leyes externas, las leyes mundiales, donde nos regimos, ¿verdad?, los derechos humanos, otras leyes por la ONU y otras asociaciones o lugares donde pertenece Guatemala. Entonces, estas leyes están por encima todavía de nuestra Constitución y al final, pues eso es lo que decía el presidente, que le recomendaba al Congreso engavetar esta ley y que si llegaba a su despacho la iba a vetar. Esa era una opción para que esta ley ya no llegara, ¿verdad? Que el presidente la vetara o que se fuera a otro organismo, al organismo judicial, otro organismo para que cesara, ¿verdad? Con la Corte de Constitucionalidad o algo. Entonces, opciones habían y todavía las hay. Oficialmente la ley no está en régimen. Ujú. Y pues platicando con una mi amiga que también tiene el pensum, bueno, ella tiene el pensum cerrado en derecho, pues me comentaba que la ley está como que pues no se le comprende mucho. ¿Por qué? Y esta se llama ley en blanco, porque tergiversa un poco la información. Cuando la leemos, ahí pues en los artículos que se van dando, uno entiende que penalizan el aborto espontáneo, no solamente el aborto inducido. Quiere decir, bueno, Ujú. la mujer está embarazada, no quiere tener a su hijo, pues va con un doctor o a un lugar clandestino para que le practiquen el aborto. Entonces, ese tipo de aborto sí va a ser penalizado. Y al momento de leer esta ley, uno piensa también que si en dado caso la mujer que esté en estado de gestación, pues sufre un accidente y prácticamente aborta, o por su misma concepción natural no pueda tener a su hijo, también va a ser juzgada y va a ser penalizada con todo lo de la ley, ¿verdad? Entonces, se tergiversa un poco y al final el Congreso no ha especificado bien. No se entiende si solo el inducido o también el espontáneo. Entonces, ese es el miedo que se tiene, ¿verdad? Que se tiene para ciertas personas y para otras, pues prácticamente apoyan a que la mujer tenga la decisión sobre su cuerpo, pero recordamos también que estamos hablando de una vida, ¿verdad? Una vida que prácticamente no pidió venir al mundo, ya son por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces le estamos negando el derecho, pero también varias cosas, que Guatemala no está lista para la ley, que si traemos niños al mundo, Guatemala es uno de los países con mayor índice de desnutrición, analfabetización, índice de pobreza, no hay servicios para la población, escasez de agua, escasez de recursos naturales, etcétera. Entonces dicen que si el gobierno aprueba esto, ¿y qué va a hacer con la población? La sobrepoblación, la violencia, las violaciones y todo, ¿verdad? Entonces es hablar de muchos temas. Tal Ujú. vez quieren solucionar todo con una sola ley, pero también hay otras cosas, ¿verdad?, que vienen. Y aparte con lo de la protección de la familia, pues Guatemala en sí es un estado laico, lo dice la Constitución, entonces no debería interferir una religión al momento de creaciones de leyes y otros estatutos. Pero al final, no sé, no es de mi conocimiento, creo que todos los países se rigen por alguna creencia
No hay un lugar que no tenga una creencia. Entonces, o se es cristiano, o se es mormón, o se cree en Buda, o se cree en otra cosa, etcétera. Pues la creencia, sí, la necesidad del ser humano en creer en algo, ahí está, ¿verdad? En la convicción de creer, tener fe y todo, y ligarse su vida a eso. Entonces, creo que no se puede desligar también la ética y la moral al momento de crear una ley. Y pues si se está consciente que se está matando una vida, pero también se está afectando en otra. Entonces, esa es la discusión que se da. Y al final, pues, a lo que se da en la protección de la familia, se dice que Guatemala quiere prohibir el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entre dos hombres o dos mujeres o en otras cosas, diversidades que vayan surgiendo, ¿verdad? Que han surgido a lo largo de los años. Entonces, para la protección de la familia. Y también leía una parte que decía que Guatemala no reconocería como familia a una madre soltera o una madre viuda, a un padre soltero o un padre viudo, ¿verdad? Entonces, prácticamente no se reconocería como una Mm. familia. Y ahí son las cosas que empiezan todo a decir, bueno, estoy en este bando, no estoy en el otro, pero hay que tomar en cuenta estas dos cuestiones. Puedo estar a favor de una de estas y en contra de otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dicen, ¿firmo o no firmo la petición? ¿Estoy a favor o no estoy a favor? ¿O qué más, qué otra opción tengo? Si solo apoyo a una parte y a la otra no. Entonces, esas son las cosas que empiezan a tergiversarse y a causar mucho conflicto ahorita en estos días. Interesante. Sí, creo que me encantó la separación que hiciste entre un habitante y un ciudadano. Creo que ese es un buen llamado que se puede dar en esta oportunidad a que nos informemos. Creo que mucha gente explotó en redes sociales y empezaron a ya hacerse bandos y equipos. Pero creo que hace falta un poco más de criterio propio y ponerse a decir, eh, bueno, es que si lo que yo estoy diciendo implica A, B, C, D, estoy de acuerdo con esas repercusiones que va a tener mi opinión. Creo que es donde la gente se tiene que empezar a cuestionar si realmente son solo dos lados, si es solo blanco y negro, cuando la misma historia nos ha enseñado que nunca es blanco y negro, siempre existe un matices de grises en donde nos podemos ubicar y tomar una postura. Ahí es donde ya tenemos que leer al respecto, tenemos que informarnos y como decís, como ciudadanos, leer por lo menos y saber en dónde están reforzados esos artículos. Me parece interesante también que hablemos de que si en serio se está acabando una vida, eh, pero desde en qué momento empieza a tomarse como tal, como vida. O sea, desde qué semana de la gestación ya se considera una vida. O sea, si podemos decir que la vida es actividad neuronal, pero desde qué semana empieza la actividad neuronal. O sea, a lo mejor 6 meses el cuerpo decide abortar espontáneamente. O sea, ahí es donde está el miedo de la población al decir, y mi amiga que el año pasado tuvo un aborto espontáneo, o sea, la ley podría decir que esa madre no cuidó su embarazo y es culpable del asesinato de su hijo. Ahí es donde pues ya nos alerta a decir, pues no, esta ley está mal. A ver, otra cosa, que pues esto es un proceso de ley, ¿verdad? O sea, no porque el Congreso la aprobó ya está en ejecución, o sea, no es insufacto, como dirían. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, un profesor nos hablaba de todo eso que tiene que pasar. Primero la tiene que aprobar el Congreso, tiene que pasar por una serie de niveles y capas y ir subiendo hasta que ya sea publicada en el Diario de Centroamérica, es que entre en vigencia. Entonces, aún estamos en el momento para frenar la ley. Pues al parecer sí, así como decía el presidente en su La pueden mensaje el día de engavetar. ayer, ajá, el 10 de marzo, él dijo que si llegaba a su despacho, pues la iba a vetar y que si, bueno, le recomendaba al Congreso, pues engavetarla para que ya no procediera a otras cosas, ¿verdad? Y ya si esta es publicada en el Diario de Centroamérica, pues ya tendría que haber otra cuestión, otro artículo, algo que viene a reformarla o que viene a decir ya no queda vigente por tales y tales razones, pero eso ya sería empezar otro proceso nuevamente. Entonces, se puede ir a la instancia de la Corte de Constitucionalidad o el veto presidencial, ¿verdad? Entonces, entre estas están. Entre ese proceso todavía no es legal, no está en función, pero sí tiene una posibilidad, o sea, ya está en un Ujú. más o menos 75%, pero no está oficializada. Ok. Yo me tomé un momento para hacer una pequeña encuesta en mis historias el día de ayer antes de la entrevista.
Eh, a ver, tuvo un promedio entre 200 y 212 personas que respondieron. Y la primera pregunta que les hice es que si están a favor de la ley. Les di tres opciones, sí, no o no sé. Tan solo 5% están de acuerdo con la ley, un 86% no está de acuerdo con la ley y un 10% de la población nos dice que pues, realmente no sabe quién es. Eso siempre tomando en cuenta que son 200 personas que respondieron mis historias. Al respecto que si creen que el pueblo puede lograr y es capaz de lograr un cambio en esta ley, la mayoría me respondieron que sí, pero hubo un comentario bastante interesante que me gustaría compartir contigo, que es que no, o sea, que el pueblo no va a lograr ningún cambio, porque aprobada o no, la lucha más importante que vivimos es luchar para sobrevivir cada día. Guatemala tiene mucha delincuencia y si se aprueba esta ley del aborto, que se apruebe entonces también la ley de pena de muerte, ya que andamos matando vidas. ¿Qué opinas al respecto? Después podremos seguir con las, con las Ujú. demás preguntas. Bueno, entonces, en esta cuestión, así como tú dices, solo fueron, ¿qué? 200, Ujú, aproximadamente 200 personas. Pero en lo que respecta ahorita a la iniciativa o la firma electrónica que anda circulando ahorita, si es que no les ha llegado o si ya la han visto, ujú, y ya así como 2 días, el 9 de marzo, yo vi que ya llevaba 36,000 votos a favor de que ya no, que se vetara, ¿verdad? O que ya se engavetara la ley, que ya no procediera. Entonces, 36,000 votos en contra. A lo que voy nuevamente es de que esta ley tiene dos partes. Entonces, puede que una persona esté a favor de una y en contra de otra. Pero lo que quiere decirte la sociedad, bueno, me tienes que decir si estás sí o no, no puedes estar tibio. ujú, Pero hay dos cuestiones acá. Entonces, recordemos también que en la Carta Magna, en la Constitución Política, hay un artículo 174 que dice que las iniciativas de leyes las pueden crear los diputados del Congreso, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, la Universidad San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Estas son las entidades oficiales para poder crear leyes. Entonces, si bien deseamos ciertas partes de esta ley o bien deseamos que ciertas partes no se den, deberíamos no solo decir sí o no, o estar a favor o estar en contra, sino que recuerdo las palabras de un amigo que me decía, si hay un problema, Mireya, no debes de decirme, mira, que está pasando esto, que aquí, que allá, que tal persona tiene la culpa, sino que yo ujú, quiero que me traigas, que me digas ese problema y que me traigas una solución ya, no solo quéjate, me decía. Entonces, tiene razón, no solo es de decir no o es de decir sí. En este caso, los nos. ¿Qué pueden proponer a favor de esto? ¿Qué cambios pueden hacer ustedes? ¿Qué proponen? Ay, es que solo soy un ciudadano, no puedo hacer tanto, ¿verdad? Mi ujú, voz no se va a escuchar. Claro que sí, están las redes sociales, puedo ir a un grupo, puedo formar parte de una asociación, un grupo de voluntariado, poco a poco ir y quien quita que nuestra voz se escuche. Entonces, ir a estas instituciones, o si ya pertenecemos a estas, más en la universidad, qué está haciendo también la universidad, qué está haciendo el tribunal, qué está haciendo otras instancias, para poder decir, bueno, vamos a reformar o pedimos que se reforme esta ley en tales artículos o pedimos que se manejen de cierta forma o pedimos una explicación por lo que yo decía, que no se entiende si al ujú, final condenan o no el aborto espontáneo o solo el inducido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Si decimos, no estamos de acuerdo, bueno, ¿y qué propones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo podrías ayudar o cómo podríamos solucionar esta parte? Porque para hablar de decir no estoy de acuerdo, está bien, pero estos temas conllevan tantas otras cosas en la vida, ¿verdad? Y en el país. Entonces, es casi que imposible solucionarlo todo de un momento a otro, sino que viene proceso a proceso. Y es por eso de que todo viene de nuestra educación, de nuestra familia también, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros valores éticos? ¿Cuáles son nuestros valores morales? ¿Cómo está nuestro nivel educativo? ujú. Desde ahí viene ese proceso, ¿verdad? ¿Qué tanto me estoy informando acerca de mi país?
¿sí? Conozco las leyes, he leído en la Constitución, he leído el Código Penal, conozco las instancias, las instituciones, la estructura de gobierno. Todo eso es no solo para alguien que estudia derecho, ¿verdad? Sino que pienso que es un tema que se debería de manejar desde las escuelas, los institutos, los colegios. Esa materia de poder entender la ley tal y cual, ¿verdad? Tal cual es, para poder ya decir, bueno, formar esos ciudadanos con criterio de pensamiento en una manera correcta y decir, bueno, vamos a hacerlo de la manera correcta, proponiendo reformas, haciendo esto, yendo a estas instituciones para el momento de decir, bueno, cambiemos esta ley, ¿verdad? O no la aprobemos. Ok, sí, a veces pensamos que como ciudadanos tenemos que sufrir lo que el gobierno nos mande, pero es al contrario, ¿verdad? O sea, en los decretos se debe de ver reflejado el interés del pueblo. Y deberíamos de tomar la posición de autoridad que tenemos como ciudadanos y participar activamente en este tipo de quejas, ¿no? O sea, y me encanta que si nos vamos a quejar, propongamos una solución. Creo que ahí podríamos englobar cuál sería una de nuestras responsabilidades como ciudadanos, proponer mínimo algunas soluciones. Ahora también, Así es. eh, de las demás preguntas, una de las más respondidas fue esto del Estado laico. De las 200 personas, el resultado total fue de 90% opinan que sí creen en el Estado laico. O sea que el Estado no debería eh, de doblegarse por una religión en especial. Y es que tal vez de este lado del planeta, pues aquí lo más popular es el cristianismo, ¿verdad? Ya sea catolicismo o evangelismo, es cristianismo. Pero imaginemos que te- por azares nos toca algún presidente que cree en el Islam, o sea, y nos trata de imponer sus leyes religiosas. Ahí creo que ya nos afectaría como pueblo. Pero tenemos que ver esto como no debería de ser, o sea, cualquier persona podría creer en lo que quiera, no las opiniones deberían de ser religiosamente afectadas en la vida de uno. Ahora, para lo siguiente, me gustaría preguntarte al respecto esto fue de las historias más polémicas, esta tuvo un 100% de aceptación. Fue la última y fue la pregunta de, ¿crees que el acceso a la educación integral sexual es un derecho humano? 100% de personas respondieron que sí. Y en especial hubo un comentario anónimo que nos dice, sí, sí, y 1 millón de veces sí. Es un derecho y una obligación enseñarle a todos desde niños una educación sexual adecuada. Con esto, me gustaría llegar a la última pregunta, tal vez y última parte, y que hablemos al respecto de Ujú. que esto no solo quejarnos de que si estamos de acuerdo o no. O sea, esto no solo va a afectar en qué perspectiva va a tener el mundo de Guatemala o no. Hay gente que se va a ver muy afectada. O sea, creo que la principal línea de daño van a ser las miles de niñas que sufren por abusos sexuales y tienen que pasar el proceso de un embarazo, aunque no estén listas para ello. Pero creo que hay otro nivel de gente que se va a ver afectada y es la gente que vive laboralmente de esto que ahora se va a vetar. Existe, Mireia, gente, me gustaría que nos contés de cómo la línea laboral de la gente se va a ver afectada si es que esta ley se llega a aprobar. Sí, respecto primero a lo del Estado laico, pues recordemos que Guatemala fue conquistado por España y España nos vino a inducir el catolicismo, ¿verdad? El cristianismo en ese sentido. Y después ya vinieron otras índoles de Italia, otros países que vinieron a traer el evangelismo y ya sucesivamente otras denominaciones, ¿verdad? Y al final pienso que así en esta parte la creación de una ley u otras cuestiones no debería estar enfocada a una religión, no debería estar enfocada a una secta, sino que debería estar enfocada en la ética y moral, que eso ya todos lo compartimos sin importar qué tipo de denominación seamos. La ética y la moral la tenemos, conocemos lo bueno y lo malo. Entonces, eso ya no es religión, ya no es algo de que mis creencias y todo, no, ya son parte de mis valores
valores como ser humano. Entonces, en ese sentido, se deben de crear propuestas para la población guatemalteca desde el punto moral y ético. ¿Es correcto o no hacer esto, verdad? Ahora, bien con la educación sexual, recordemos que sexo y género es diferente. Ujú. Sexo es hombre, masculino, femenino, hombre, mujer, y género ya corresponde a todas esas corrientes que conocemos, ¿verdad? Con lo que es la comunidad LGBTI y otras cuestiones. Ahora pienso que sería algo muy malo inducirle al niño corrientes ya de género, diversidad de género. Pero la educación sexual es un tema muy importante, es un tema tabú que debería de manejarlo la escuela, desde la educación primaria hasta el más alto grado de educación. ¿Por qué? Porque una niña tiene que hablar, tiene que conocer su cuerpo. Un joven, un niño tiene que conocer su cuerpo. Tiene que saber que tiene un límite, ¿verdad? Un límite de que quiénes pueden acercarse, quiénes pueden estar junto a él, qué cosas pueden hacer o qué cosas no pueden hacer. ¿A qué? ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años, porque es ahí cuando ya oficialmente, según las leyes de Guatemala, ya se le considera una persona de ya llegó a su mayoría de edad, ¿verdad? Un ciudadano, ya se le considera un ciudadano porque ya emite un sufragio, ya puede crear leyes, ya puede hacer esto y lo otro, ya puede participar en la sociedad. Entonces, en ese sentido, si no estoy mal, si me corrigen ahí en los comentarios, creo que en Rusia, Putin había aprobado una ley de que no iban a manejar el tema de diversidad sexual hasta los 18 años. O sea, eso no se iba a dar en las escuelas porque inducirle a un niño algo desde pequeño, pues el niño, pues al final son niños, ¿verdad? Pueden tomar las cosas con seriedad, pueden tomar cosas por algo gracioso y podemos confundirlos en ese sentido, ¿verdad? Al final, pienso que la educación sexual es muy importante. Esto sería de gran importancia porque, hablándolo así, las personas que hacen cuando, pues, hablando de las mujeres, llegan a su periodo de menstruación y ¿qué hacen? Pues se avergüenzan. Los niños se ríen y eso es algo natural, es algo que es del cuerpo de una mujer, no se puede evitar. ¿Qué pasa cuando se van a la farmacia? Se tienen que esconder, ¿verdad? En una bolsa negra las toallas femeninas. Cuando hay botiquines en un establecimiento público o privado, les causa gracia ver algunas toallas femeninas Ujú. cerca de otros medicamentos, pero son cosas que no se pueden evitar porque es de nuestra concepción como mujer, ¿verdad? Entonces, viene el hombre a apoyar, hay ciertas limitantes en las mujeres, en la actividad física y otras cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe manejar en una clase de ciencias naturales o ya ver la parte del cuerpo, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual, otros tipos de cosas, pero eso no tiene nada que ver con las orientaciones ya de género, eso ya es otro tema aparte. Si Guatemala le entrara duro, yo digo, si le entrara duro a estos temas de educación sexual, de planificación familiar y otras cuestiones, pienso que haría un pequeño cambio, no totalmente, ¿verdad? Porque los cambios van de poco a poco. Ahora, con el tema de diversidad sexual, hay instituciones y personas que viven solo de eso, ¿verdad? De dar talleres y todo. Entonces, se ven muy afectados en su trabajo, pues prácticamente a eso se dedica. Hay asociaciones, instituciones que tienen ya presupuestos establecidos para años, ¿verdad? Y manejar estos temas. Entonces, se ven afectados y estas personas son las que más alzan su voz en estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, al final, cada quien es libre, no debemos de imponer una religión, no debemos de imponer una creencia. Podemos compartirla así, ¿verdad? Y ya quedan nosotros. Las cosas están ahí y si yo las quiero, las tomo y si no, no, ¿verdad? Así como, pues, Carlos, a ti te puede gustar el helado de vainilla, a mí me gusta el helado de chocolate y no por eso vamos a estar peleando o no vamos a hablar o no vamos a ser amigos, no vamos a trabajar juntos. Pero
esas partes, como les digo, pues al final son cosas que quedan en la persona. Si ya en su mayoría de edad la persona ya dice, bueno, yo decido ser tal cosa, yo decido estar en esta cuestión, pues ya no es culpa del gobierno, ya no es culpa de la familia, ya es decisión propia en su libre pensar, en el libre albedrío que tiene una persona, ¿verdad? Entonces, la educación neutra se le dio, conoció su cuerpo, conoció sus limitantes, conoció las enfermedades que puede propiciar algunas otras cosas. Entonces, esos conocimientos básicos ya los tiene. Ya depende de la persona si pues sigue normal, en una vida normal o genera otra o tiene otra orientación sexual. Pero en este caso, imponerlo así para que se hable de estos temas a niños, yo sí no estoy de acuerdo. Ya es manejar mucho eso, ya sería más para una persona ya entendida, estudiada, ya entrada en su mayoría de edad. Ok, interesante. Sí, creo que otra cosa que debemos de apuntarle es lograr independencia de nuestras creencias para generar opiniones. Creo que ahorita mucha gente se está viendo afectada y sintiéndose incapaces de opinar por estar influenciados por la religiosidad. Creo que es también un deber nuestro como ciudadanos, como profesionales. Yo que estoy estudiando para ser profesional en la salud mental, he tenido que aprender a alienarme de mis creencias y ser capaz de dar una opinión objetiva al respecto de algo. O sea, creo en esto, pero profesionalmente, pues tengo este otro pensamiento, ¿verdad? Creo que también tenemos que reforzar bastante nuestra moral y ética, saber qué es lo que creemos y por qué. Y así no vamos a estar teniendo que acudir a posiciones ya creadas por otras personas para decir, ok, yo creo esto que dice esta persona y estoy en contra de todo aquello, sino que uno generar su propia opinión, ¿verdad? Ok, Así es. interesante. Muchas gracias, Mireia. Me gustaría cerrar con un último dato que igual puse en la entrevista. Esto fue una encuesta que se hizo en 2017. Era cuando empezó la propuesta. Y esto fue de Guatemala, Educación en Sexualidad. Es titulada No, no es igual así. Y dice así. La educación integral en sexualidad puede enseñar la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales a los adolescentes. Estudiantes encuestados entre 15 y 17 años, de los cuales 27% eran chicos y 10% eran chicas, estos creían que cuando una chica dice no al sexo, la mayoría de las veces realmente quiere decir que sí. Creo que la educación sexual va a ser un tema que va a tener que ser nuevamente abordado para darle otro auge y un renacimiento en la sociedad. Mientras tanto, desde nuestras trincheras, ¿no? Podemos apoyar e informarnos por nuestra cuenta. Tal vez no tenemos la capacidad de cambiar leyes o de estar en el Congreso, pero tenemos el Internet a nuestra mano y espacios de conversación como estos son los que creo que nos ayudan como individuos a entender un poco más del panorama que estamos viviendo. Muchas gracias, Mireia, por la plática. Si a ti te interesó conocer más acerca de estos temas, más adelante tengo planificado una entrevista únicamente al respecto de Mireia. Han visto las entrevistas que están en el canal. Mireia me parece una persona bastante interesante, tiene un amplio historial académico y me fascina que esté tan cerca y que ponga en tan alto el nombre de Alta Verapaz, de Cobán y por supuesto de Guatemala. Mireia, te agradezco por tu oportunidad. A mí me gusta cerrar estos programas con algo que quieras decir, que quieras anunciar, que quieras comentar. Sí, al final un mensaje, sí, para todos es que nos informemos. No solo tomemos bandos de que sí, que no, sino también informémonos, leamos. Tenemos el acceso a internet, tenemos el acceso a los periódicos, a las noticias locales, internacionales. Y para, como tú decías, ¿verdad, José? No tomar lo que dice otra persona, sino crear mi propia opinión según mi ética, mi moral y según lo que yo pueda entender de las situaciones, ¿verdad? Entonces, al final, lo que sí es conveniente y les pido a todos, respeto, ¿verdad? Respeto para cualquier persona,
podemos compartir, podemos trabajar con todos y a excepción de nuestras creencias, de nuestras convicciones, de nuestras preferencias, todo, ¿verdad? Nuestro color de piel y todo, sino que aquí es todo con respeto. Entonces, esta opinión es una opinión mía. Queremos conocer la suya también, ¿verdad? La de ustedes. Al final, pues lo único que queremos, un único objetivo es tener una Guatemala mejor, ¿verdad? Hacer un cambio desde lo poco que podemos hacer en nuestras redes sociales, desde hablarle a nuestra familia, hablarle a nuestros vecinos, nuestros conocidos, ¿verdad? Ahí podemos iniciar nuestro pequeño liderazgo y poco a poco ir y buscando más espacios, ¿verdad? Para ir alzando más nuestra voz. Al momento de decir, bueno, ya somos varios, ya podemos hacer un cambio positivo para el país. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Mireya. De mi parte, agradezco tu tiempo. Ahora aprendí cosas que no sabía y ahí ya valió toda la pena. Gracias por este tiempo. Igual, este no va a ser el único video que voy a sacar al respecto de este tema. Esperen más videos, más pláticas con más personas. Como dicen en la tele, la noticia se sigue desarrollando y yo voy a hacer lo posible por seguirles trayendo pláticas interesantes y traer ese conocimiento que la gente tiene aquí a nosotros los mortales. Y gracias, Mireya, y ustedes nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Bye. Gracias, José. You sit down.